Buenos días, feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de estar aquí en Oklahoma. Tal como ya se ha mencionado, este es un lugar que el Señor ha provisto para que nosotros como pueblo, aquí en esta parte de Estados Unidos, podamos venir y prepararnos para lo que viene. Esta mañana el Señor, a través de el hermano que tuvo la palabra, creo que nos habló de los tiempos que tenemos por delante. Yo estaba meditando, hermanos, si de veras nosotros como pueblo, y no estoy hablando, hermanos, de allá las iglesias de fuera. Cada vez que me siento con ustedes, diferentes hermanos me empiezan a contar cómo anda la cosa en las iglesias de allá afuera, ¿no? Cuando digo de allá afuera, las iglesias de las conferencias, ¿no? Nominales. Yo me asombro, de verdad. Yo me asombro porque de veras que las cosas que uno escucha, las cosas que uno nos ha tocado ver algunas veces cuando hemos ido por razones de viaje, hemos entrado a alguna de esas iglesias. Y yo digo, ¿hasta cuándo el Señor va a permitir que la iglesia que Él levantó para preparar un mundo que está a punto de perecer, vamos a despertar? Hablábamos en la mañana de ese letargo, indolencia, creo que es la palabra, ¿no?, que habló el hermano. Indolencia espiritual. Y yo espero, hermanos, manera de anuncio rápido aquí en medio de esta pequeña presentación. Yo quería recordarle que precisamente para nuestra hermandad adventista, nuestro ministerio, el Evangelio Eterno, hemos estado preparando por años. Yo me alegro que quede grabado para que los hermanos que no han venido a este campamento puedan también llamarnos o escribir y suscribirse a esta publicación que es completamente gratis, que le llamamos el Heraldo del Evangelio Eterno. Aquí en esta publicación, que es solo para adventistas, por la gracia de Dios, la hemos mandado a más de 100,000 hermanos solamente aquí en Norteamérica. Desde la conferencia general hasta Andrews. Le contaba a mis hermanos de habla inglesa la semana pasada que hace unos años la persona dirigiendo la librería de la Universidad de Loma Linda nos solicitó una suscripción para la librería allí en Loma Linda. Alabado el nombre de Dios por ello, ¿no? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Qué tristeza es saber que aún en Loma Linda, aún allí hay capellanes que son curas católicos. No quiero mencionar muchas cosas aquí, hermanos, porque quiero concentrarme. Sí, hermanos, algunos de ustedes se sorprenden,
Pues este servidor estaba predicando por California hace unos 4 o 5 años. Y después de mis reuniones, me dijo un hermano: ¿quiere que, pastor, venga conmigo acá, que lo voy a llevar para que vea algo a 10 minutos de aquí? Estaba predicando a unos 10 o 15 minutos de ahí, de Loma Linda. Para sorpresa mía, cuando entramos, quien estaba de turno esa noche como capellán era un sacerdote católico. Hermanos, no quiero desanimar a nadie. Quiero solamente, por la gracia de Cristo, crear conciencia del tiempo en que estamos viviendo. Crear conciencia. Isaías 58 habla, dice: clama a voz en cuello y no te detenga. Hermanos, al pueblo hay que presentarle la realidad del momento en que estamos viviendo. Muchos de ustedes que recibieron este número hace unos meses, sé que algunos de ustedes se escandalizaron, nos llaman y a veces nos dicen, a veces me llaman, me dicen: pastor, usted como el director del ministerio no debiera estar publicando estas cosas. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿será la voluntad de Dios que nosotros veamos las abominaciones que se cometen en la tierra y que nos quedemos callados? No sé, hermanos. Hace unas cuantas semanas un cura nos estaba llamando de nuevo allá, después de haber estado escribiendo, ¿no?, un par de cartas. Nos llamó al ministerio, preguntó por el pastor de la iglesia, y los hermanos me pasaron el teléfono. Y este señor, que supuestamente tenía no 1, sino 2 doctorados en teología, me decía que el problema nuestro, el problema de gente como usted y yo, es que somos unos ignorantes que no conocemos de Biblia, que no conocemos de la teología católica. Yo me quedaba callado, ¿no? Después que lo dejé conversar a él, le conté un poquito a él de cómo Dios me había traído hasta aquí. Le conté a él cómo no solamente nací en un hogar católico, sino que me mandaron mis padres a un seminario por unos 5 años. Y salí de allí, hermanos. Para mí la Biblia era un libro misterioso. Un libro que si lo leía solo me iba a poner loco. Le conté a este pobre hombre, digo: mira, he estado loco para Cristo más de 35 años. Porque hace más de 35 años el Señor me sacó de esa institución donde es cierto que Dios tiene muchos hijos, pero la organización, dice la Biblia, mi amigo, le decía a él, es una institución que está llena de aves inmundas y aborrecibles. Imagínense. Y si usted dice en el programa de televisión que usted nos ama, pero no ama a mi madre, ¿sabe cuál es la madre que él decía? La Iglesia Católica. Yo le decía: para que usted conozca un poquito de su madre, vaya a Apocalipsis 17. Ustedes se imaginan, hermano. Ustedes se imaginan. Este pobre hombre, hermanos, así como hay más de 1.000 millones, y Dios tiene ¿qué cosa allí?
muchos hijos, un pueblo. Un pueblo, hermanos. Así como digo, hermanos, también Dios tiene un pueblo en las iglesias, que nosotros a veces, hasta de una forma despectiva, decimos las iglesias nominales. Pero Dios tiene ahí un pueblo. Por eso, hermanos, que tratamos de poner en publicaciones como esta. Y lo voy a mencionar para entrar en mi tema. Porque tal como se leyó en la lectura bíblica, el pueblo de Israel antiguo, la mayoría perecieron en el desierto, no porque el Espíritu Santo no quería guiarlo. A lo contrario, el Espíritu Santo estuvo trabajando con ellos por unos 40 años. Igual a nosotros hoy. El Señor ha estado trabajando con nosotros. Pero díganme ustedes, si por ejemplo evidencias como esta que les voy a mostrar. Yo sé que hay hermanos aquí que por primera vez van a escuchar estas cosas. Porque obviamente en las iglesias no se presenta esto. Lo contrario, me contaban unos hermanos, hay unas hermanas hace un rato, lo que hacen son celebraciones de Halloween, un sinnúmero de cosas, ¿no? Que yo no quiero ni mencionar por aquí. Cómo los pastores están instando al pueblo a comer carne, a vestirse como se viste el mundo, a comer como come el mundo, a venir a la iglesia como un club religioso. Anoche leíamos, hermanos, leímos que reuniones cuando la iglesia se reúne, especialmente los campamentos, la sierva del Señor le llama ¿qué? Santas convocaciones. Si es, hermanos, cuando Moisés fue llamado a una montaña donde habían abrojos, hierba mala, pero porque la presencia de Dios estaba ahí, se le mandó a Moisés quitarse la sandalia de sus pies, porque estaba en la presencia de Dios. Tierra santa, hermanos, un lugar santo. Nosotros como venimos a estos campamentos, para no leer de nuevo esa cita, tenemos que mantener la reverencia. No porque aquí nos sintamos mejores que nadie, sino porque estamos ante la presencia de Dios, hermanos. Yo decía, hermanos, algunos se escandalizaron ver, por ejemplo, un dirigente estrechando la mano con Francisco, dirigente nuestro, promoviendo reuniones ecuménicas a nivel mundial. Yo te pregunto, hermanos, y aquí estaba el artículo. A veces son incluso informaciones que extraemos por lo general de fuentes de la misma organización. Pero el pueblo está tan enceguecido que los líderes dicen, no importa que la pongamos ahí, ellos ni siquiera se van a dar cuenta por la indolencia espiritual en que se está viviendo. Hermanos, si tú no recibes este órgano oficial del Evangelio Eterno, te voy a sugerir que te suscribas. Tenemos unas tarjetitas y ustedes que me van a estar
mirando por grabaciones, pueden también suscribirse. Yo no voy a tomar tiempo aquí, solamente voy a poner estas tarjetas aquí para aquellos que quieran después suscribirse, llenan su nombre y van a empezar a recibir una revista de esta cada mes completamente gratis. Está en inglés y en español. ¿Ok? Hermanos, y así sucesivamente. Por aquí teníamos otro artículo. Estoy tratando de abrirle el apetito para que se suscriban a esta revista. Por aquí había otro artículo que pusimos, donde el Papa recientemente hablaba de los grupos, el peligro que hay con los grupos que se han separado de las iglesias madres. ¿Sabe lo que dijo el Papa aquí? Francisco. Que nuestro problema no es con las iglesias ya. Ustedes lo pueden leer. Ahí está. El problema no es con las iglesias adventistas, ni bautistas, ni presbiterianas. El problema son con esos grupitos que están separándose y que nos están causando problemas a nivel del mundo entero. Alabado al nombre de Dios por esos grupitos. Él dice aquí que esos grupitos, el problema de esos grupos es que son fundamentalistas. Aquí hay gente que habla mucho español, muy lindo. ¿Qué es un fundamentalista? ¿Eh? Sí, pero un fundamentalista en el cristianismo, ¿qué es? Hermanos, yo espero que en esta hora todos aquellos que estemos aquí y que me van a ver y van a escuchar, seamos fundamentalistas en la palabra de Dios. Porque un fundamentalista es que toma como fundamento no doctrinas y mandamientos de hombres, sino la palabra de Dios. Pero el Papa dice que somos peligrosos, que hay que tener cuidado con ellos. ¿Será que el Papa Francisco se ha dado cuenta más que muchos de nuestros hermanos? Adventistas incluso. ¿Será que Francisco tiene miedo? Como dice él allí, que estos grupos, dice, hasta nosotros lo tenemos. Ahí léanlo después del artículo, si no lo han leído. Hermanos, yo quiero decirte en esta hora, antes de abrir mi Biblia, invitarlos a ustedes a abrir su Biblia. Siempre el Señor, a través de toda la historia, ¿a través de qué? Adelmo y ustedes que me escuchan, toda la historia se ha revelado, ha depositado las verdades solemnes para cada época en las manos ¿de quiénes? Sí, pero de seres humanos, pero de grandes organizaciones. Hermanos, de grupitos. Es más, hermanos, usted coja la historia, repásela. Si vamos al pueblo de Israel, Dios cada vez que había que dar un mensaje para sacudir al pueblo, nos recordamos de un tal Elías. ¿Cierto o no es cierto? Cada profeta, Nehemías, Jeremías, y así sucesivamente. Cada época Dios fue levantando hombres y mujeres, como Débora, Hulda, para este tiempo, la señora Elena de White. Pero el mensaje, la labor, el trabajo de la hora, Dios siempre se lo ha encargado a esos grupos. Sí, hermanos, a esos grupos
que por la gracia de Dios han entendido que la hora que han vivido ha sido de gran importancia para la humanidad. Y nosotros que decimos que estamos en estos últimos días, ¿podremos esperar algo diferente? En este campestre por lo menos yo lo entendí así, íbamos a estar conversando, tratando temas que tienen que ver con nuestra preparación para recibir la ayuda tardía. Yo creo que hasta aquí el Señor ha hablado. El Señor ha hablado, hermanos. Déjame invitarte. Voy a abrir mi Biblia y quiero tener una palabra de oración con ustedes. Vamos a aquello que podamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de los humildes, en esta hora, oh Dios, seguimos implorando tu presencia. Ayúdanos para entender tu palabra. Ayúdanos para que no solamente se quede en lo intelecto, sino que pase a nuestros corazones, a nuestra experiencia viva. Oh Señor, bendice esta congregación. Bendice tu pueblo donde quiera que estés. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anoche yo compartí con ustedes una declaración que ya quedó grabada, no la voy a leer de nuevo, pero en el mismo capítulo, la sierva del Señor nos habla del por qué muchos hermanos no vienen a este tipo de reuniones, a los campamentos. Y vamos a ver cómo el Señor, de una manera suave pero firme, nos envía una reprensión. Obviamente, yo cuando meditaba en este mensaje hace un rato, yo decía, bueno, obviamente no se aplicará a los hermanos que están aquí, pero yo sé que hay muchos que van a estar viendo este tema. Escuchen lo que dice el Señor, para que abramos la Biblia, porque estamos en un campamento. Es más, no es un campamento. Anoche otra vez aprendimos que era un ¿qué? ¿Una qué? Santa. Que se quede eso grabado, hermano. Cuando vez que ustedes oigan que va a haber un campamento en Oklahoma, no, es una santa convocación, hermanos, donde todos debiéramos venir. Vamos a ver aquellos anoche que estaban aquí, a ver si estaban prestando atención. ¿A qué distancia tenían que viajar muchos de ellos? Más de un mes, pero ellos iban en sus Cadillacs, ¿verdad? Esos Toyota. Y nosotros nos quejamos. 4 horas en carro. Dormir en una cabaña que no tiene aire. A veces yo me sonreía viendo a mi esposa, ¿no? Conversando con la gente. Y ojalá, déjeme decirle, pidámosle a Dios, ojalá que podamos tener cabañas con aire central para todo aquí. Alguien entró a mi cuartito y me vio sudando ayer. Dice, pastor, ¿no tiene aire aquí? Digo, no, aquí no tenemos aire. No tenemos aire. Hermanos. ¿Ah? Se aceptan, amén, hermano. Aceptan donaciones para hacer cabañas aquí con aire central. Qué bueno, bonita idea. Hermanos, escuchen esto, hermanos. En el mismo capítulo, en el testimonio tomo 6 para la iglesia. Ese estaba en la página 46. Yo quiero crear conciencia, no solamente de los laicos, los pastores. O sea, a veces, y obviamente esto no va para los pastores que están aquí. Estoy hablando ahora de la gente que no vinieron.
Porque dice la Biblia que tal el sacerdote, así será el pueblo. Eso dice la palabra de Dios. Eso lo vemos. ¿Por qué no hay más un pueblo aquí lleno? Simplemente porque sus líderes no entienden lo que Dios dice aquí. Es importante, ya le di la página. Es importante que los miembros de nuestras iglesias asistan a nuestros congresos o campamentos, ya dice, santas convocaciones. Los enemigos de la verdad son muchos. Y debido a que somos pocos, debemos presentar un frente tan sólido como sea posible. Debemos presentar un frente ¿cómo? Sólido, unido. Hermanos, porque nuestros enemigos son muchos. Es más, y nuestros peores enemigos van a ser de adentro. En el campamento en inglés, uno de los predicadores leyó un manuscrito donde la sierva del Señor vio, se le mostró a la sierva del Señor que en los últimos días, así dice ella, y le doy la cita, por ahí la tengo, después de esta presentación. En los últimos días, quienes nos entregarán a los católicos serán los adventistas nominales. Como Judas entregó a Jesús, dice ella. Hermano, déjeme, para que nadie se engañe. Puede ser usted o yo un adventista nominal y decir que estamos perteneciendo a iglesia de verdad presente. Sí, Señor. No nos debemos engañar. Un adventista nominal es solamente que de nombre. De nombre. Pero su experiencia está lejos de ser lo que Dios espera. De un pueblo que dice que se está preparando para recibir la lluvia tardía. ¿Qué sigue diciendo aquí? Perdón. Necesitamos individualmente los beneficios del Congreso. Y Dios nos invita a alistarnos en las filas de la verdad. Necesitamos, dice, estos congresos. Necesitamos. Algunos dirán, escuchen esto, hermanos, que algunos ya he escuchado de usted, los hermanos. Yo dije, wow. Y después dicen que la hermana White no era una profeta. Y aquí, escuchen, a ver si ustedes escucharon esto. O quizá ustedes habrán hablado esto. Algunos dirán, cuesta mucho viajar. Ay, que la gasolina está cara. Cuesta mucho viajar. Y esto que aquí no le cobramos nada. Pero ir al viaje, no le cobramos nada, pero le aceptamos donaciones. Me alegro, hermana. Dios habló por usted. Después vamos a hacer un llamado, el pastor enamorado y este servidor y otros hermanos. Vamos a ver. Escuchen, hermanos. Escuchemos esto, hermano. Que esto es palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? El enemigo es tan astuto que a veces pone en nuestras mentes, ¿valdrá la pena hacer todo este sacrificio? ¿Valdrá la pena? Estoy siendo abierto con ustedes, hermanos. Por ahí anda mi esposa. Más de una ocasión, ¿valdrá la pena esto, hermanos? Pero de inmediato oigo esa voz dulce y apacible del Señor que dice, sí, Dios nos pide que con muchos o con pocos se lleven a cabo estas santas convocaciones, hermanos. ¿Ah? Escuchen. Guardemos reverencia.
Cuesta mucho viajar y sería mejor que ahorráramos el dinero y lo diéramos para el progreso de la obra donde tanto se necesita. ¿Será verdad eso? Que los indolentes, que le duele el bolsillo gastarse 20 o 30 dólares para venir, van a querer darlo para la obra. Mentira, hermanos, mentira. La gente que más se sacrifica para la obra son los hermanos que siempre están fervientes. Por 30 años en el ministerio me he dado cuenta en eso, hermanos. Los hermanos que siempre andan sacrificándose son los hermanos que más cooperan con esta obra. No son los indolentes, los rezagados. Escuchen cómo sigue diciendo la sierva del Señor. No razonéis así, dice ella. Dios os invita a ocupar vuestro lugar en las filas de su pueblo. Apoyad la reunión en todo lo que podáis, acudiendo con vuestras familias. Haced un esfuerzo especial para asistir a la congregación del pueblo de Dios. Otro parrafito chiquitico. Ahí voy. Hermanos y hermanas, es mucho mejor que dejéis sufrir en algo vuestros negocios antes que descuidar la oportunidad de oír el mensaje que Dios tiene para vosotros. Yo sé que aquí hay personas de negocio. Ellos saben quiénes son. Por lo menos sé de una persona que tenía problemas en su negocio de dejarlo y estaba hasta pensando no venir. Dios abrió la puerta y esa persona está aquí en medio nuestro. Pero el diablo ya estaba poniendo obstáculos. Porque en mi negocio, ¿quién lo va a atender? Ay, hermanos. No presentéis excusas, dice ella, que os impidan adquirir toda ventaja espiritual posible. Necesitáis todo rayo de luz. Necesitáis prepararos para dar una razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y temor. No podéis perder el privilegio. Hermanos, que Dios nos ayude. Déjame compartir contigo. Anoche le dije que yo no soy predicador de historias seculares en el púlpito. Tampoco voy a criticar a aquellos. Hay pastores que coordinan muy bien historias seculares en su presentación. Yo no soy de eso. Me gusta usar historia de la Biblia. Y esta mañana te voy a ilustrar mi tema con otra historia de la Biblia, como anoche hice, con la historia de María y José. En el libro de Jueces, vamos a abrir otra Biblia allí. En el libro de Jueces, el Señor usó un hombre que muchas veces en este tipo de experiencia podemos identificarnos con él. Fue un hombre que Dios llamó, ni siquiera había pasado por escuelas teológicas ni de los profetas. Es un hombre que Dios llamó en un momento muy similar al nuestro, porque el pueblo de Dios en aquel entonces se encontraba siendo invadido
por las naciones que le rodeaban, paganas, igual que nosotros hoy día. Algunos de ustedes me estuvieron hablando en la semana escandalizados porque ahora nuestros hospitales se han unido con los hospitales, con el sistema de salud de la Iglesia Católica. Escandalizados. Hermanos, este señor, este hombre de que voy a hablarle, estuvo viviendo un tiempo en el cual el pueblo había sido invadido, igual que el pueblo de Dios hoy día. En Jueces capítulo 6, voy a usamos como base a Nehemías, que se leyó un rato, porque quería dejar en la mente de ustedes y la mía, que a pesar de la rebeldía del pueblo de Dios, a pesar de todas esas abominaciones, siempre Dios llamó a hombres como Nehemías. Y como este hombre que voy a hablar ahora, para traer al pueblo una reforma espiritual. La pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros es: ¿me estoy colocando yo para que Dios nos use en nuestras capacidades? Para que en esta hora de tanta apostasía, de tanta indolencia, como se habló esta mañana aquí, espiritual, que Dios me pueda usar a mí como un instrumento en mis familias, con mis amistades, en la iglesia donde estoy asistiendo. ¿Será posible? Porque creo que uno de los propósitos de estas santas convocaciones es recargar nuestra batería. No es para que tú vayas y te quedes callado. Sí, a muchos de ustedes lo van a sacar, lo van a empujar, lo van a poner a un lado. No importa. Nehemías, dice el Señor, si algo podemos aprender de Nehemías, que cuando él vio que no podía hablar, dice que calladamente, en silencio, cogió y salió de entre el medio de aquel pueblo que se había acostumbrado a estar en la experiencia en Babilonia. ¿Entendemos eso, hermanos? Ojalá que lo entendamos. El mismo espíritu que reinó en los días de Nehemías está reinando hoy. El mismo espíritu babilónico. Y Dios llama a su pueblo, a sus hijos, a sus instrumentos, a prepararnos para que podamos ser usados, no como perros mudos, sentados cada sábado ahí. Y esa frase no es inventada por mí, está en la Biblia, Isaías 56. Callado viendo todas las abominaciones. Isaías 56. No voy a leerlo allá, ustedes lo conocen. Aquí en el libro de Jueces, Dios llama a un hombre que fue Gedeón, ustedes lo conocen. Dije que muchos de nosotros podemos identificarnos con él. Y es bueno que pastor enamorado, otros pastores que están aquí, están por allá oyéndonos. Hermanos, no están todos, no son todos los que están. En la experiencia de Gedeón, vamos a ver, o vemos, que él tenía una gran multitud con él, gran ejército. Pero Dios permitió que la inmensa mayoría de ese ejército abandonasen a Gedeón para probar la fe misma de Gedeón, para que Dios pueda ser glorificado en su nombre. Permítame dar un pequeño ejemplo aquí, porque por la gracia de Dios hemos vivido esto. Y no quiero que en un futuro, sea con los hermanos que están aquí, líderes, o que están por allá en otro sitio, se vayan a sentir chasqueados.
Por allá en el año 1991, muchos jóvenes no habían nacido. 92. Aquí hay personas que saben que en nuestra iglesia había unos 250 a 300 personas cada fin de semana. Lleno aquello. Hermanos, yo decía, qué obra más maravillosa se va a poder hacer con esta congregación. Pero ese no era el plan de Dios. Dios permitió que esa congregación fuese. Primeramente nos sacaron del ministerio. ¡Ay! Para muchos hermanos, pastor, enamorado, el no estar su nombre escrito en un registro que vaya por allá hasta el Vaticano, amén, hasta la conferencia general, quiere decir que no tengo no soy parte de la iglesia. No soy parte de la iglesia. Ahí nos abandonaron. Unos 200 creo que fue esa vez. Después vino la demanda federal. E inmediatamente casi todo el mundo le dio con salir al campo. No, para el campo. Quedamos, hermanos, de unos 250 a 300. Quedamos ahí como 25 o 30. Por allá anda mi esposa. A veces yo miraba a mi esposa y bueno, yo le decía a ella, bueno, nos quedaremos solos. Hermanos, te digo esto para la gloria de Dios. En aquella ocasión teníamos solamente un programa radial en español, en 3 emisoras, que en ese tiempo Dios trajo nuestra hermana Leti, mi hermano Osvaldo. Para ese tiempo ya Dios empezó a traer gente que están aquí, alabado el nombre de Dios con ellos. Hermanos, pero teníamos un puñado de gente. Vino la demanda, como le digo, pero el Señor, hermano, empezó a abrir puertas con los grupitos. Hermano, para la gloria de Dios, en este momento, el ministerio del Evangelio Eterno, y no hablo del ministerio del Evangelio Eterno que está por allá, por Oklahoma, por California, no. Estoy hablando del Evangelio Eterno que fue establecido en 1990 por la gracia de Cristo. En este momento tenemos casi 40 emisores radiales en inglés, en español. Dios tiene, no nosotros, un programa de televisión que va por 75% de la población mundial. Alabado el nombre de Dios. Con los puñaditos. Dios trabaja, hermanos, con pocos o con muchos. Pero como Él sabía que los muchos iban a seguir, como dice el proverbio hispano, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Hermanos, el ser humano. Yo quiero que los jóvenes y adultos fortalezcamos nuestra fe. Hermanos, Dios nunca se ha valido de grandes multitudes. No. Un hombre con Dios, un hombre y Dios, un hombre y Jesús, son mayoría, alabado el nombre de Dios. Son mayoría, hermanos. Y en Gedeón, ay, hermanos, este personaje es uno de mis personajes preferidos en la Biblia. Porque veo, hermanos, cómo Dios trabajó, cómo Dios pudo llevar adelante una obra muy similar a la que se necesita llevar en este tiempo, con aquellos que se consagren al Señor de todo corazón. Nota cómo dice Jueces 6, 32 al 34. Jueces 6, 32 al 34. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pongamos atención en esto, porque aquí hay lecciones espirituales. Dios estaba a punto de realizar una labor
que era necesaria para los días de Israel. El pueblo de Israel estaba tras los Baales. Estaban adorando igual que las naciones paganas. Habían introducido culto de celebración. Celebration. Cantaban y brincaban delante del dios Baal. Y ante todo aquel cuadro, yo quería llamar, por aquí hay condiciones, lecciones, hermanos. Lo primero que Dios inspiró a Gedeón a hacer era derribar el altar Baal, el ídolo. Vamos prestando atención aquí, hermanos. ¿Qué dice el versículo que sigue? Versículo 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Así como, noten bien, hermanos, a la vez que Gedeón estaba derribando los ídolos, el enemigo se estaba, ¿qué cosa? Uniendo a una también. ¿Han escuchado ustedes también cómo el mundo entero se está uniendo? Las religiones, bueno, los protestantes con el catolicismo. Bueno, hace un rato presentamos ahí a un líder adventista. Todo el mundo uniéndose, hermanos. Dos bandos. El remanente siguiendo al Cordero y el mundo entero yendo en pos de la bestia. Hermanos, pero aquí hay algo maravilloso. Dice aquí, el 34. Entonces, ¿quién cosa vino? Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Hermanos, hubo una voz de alarma. Gedeón fue llamado a dar una voz de alarma, así como el pueblo de Dios. En estos últimos días los siervos de Dios estamos siendo llamados a tocar la voz de alarma, hermanos. Para que aquellos que quieran alistarse en el lado del Señor, podamos, hermanos, unirnos como un solo cuerpo. Como una sola iglesia. Una sola familia. Satanás conoce que en la unidad está la fuerza. Pues se está uniendo al mundo entero, hermanos. No es casualidad que los últimos presidentes de esta nación van y rinden homenaje al hombre de pecado. No es coincidencia que los líderes religiosos vayan y se unan con el hombre de pecado. Satanás sabe que hay poder en la unidad. Nosotros como pueblo de Dios debemos descubrir también ese poder que hay en la unidad en Cristo Jesús. Hermanos, pero Gedeón quería estar seguro. Dice aquí que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Pero Gedeón, aquí hay otra lección que quiero compartir con ustedes. Yo sé que el tiempo me va a ir corriendo un poquito. Ténganme paciencia. De hecho, me robaron unos 10 minutos. A lo primero. Dice la Biblia, no robarás. Si alguien ha robado, dice devuelva. No dice así en la Biblia. Sí, me van a deber 10 minutos por ahí. Lo tengo por ahí. Hermanos, aquí hay otra lección. Y quiero compartir con ustedes. La Biblia dice que hay que probar los espíritus, si son de Dios. Gedeón dice que el Espíritu va bien sobre él. Pero Gedeón quería estar seguro si era Dios que lo estaba llamando. ¿Y qué hizo él? Aquí hay lecciones. Yo sé que no voy a terminar este tema. Ahora, ese es el problema mío, nunca lo termino. Así mi esposa dice, ¿para qué tú preparas unos temas que nunca lo terminas? Digo, bueno, ya en el cielo vamos a hablar con los hermanos. Vamos a tener una eternidad. Conversar. Qué lindo eso, ¿verdad? Que dentro de 3 millones de años le digan, mi hermana Mirtica, allá no Mirtica, que Mirtica va a tener como 12 pies y yo 16. Nos queda de tarea. Hermanos, Gedeón dice que el Espíritu vino sobre él, pero él quiso probar
si era verdad. Nosotros también estamos viviendo un tiempo. Ustedes conocen la historia. Por eso voy a ir rápido, para no tener que tomarme mucho tiempo. Gedeón le pide a Dios evidencia que sí era el espíritu de él que estaba llamándolo. Y dice aquí, el versículo 36 del mismo capítulo 6 de Jueces. Dice, Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ok. Algunos han tomado esto, incluso estudiantes de teología, como un atrevimiento de Gedeón, querer probar a Dios. Pero no era Dios no lo tomó como un atrevimiento. Gedeón sabía que Satanás era un gran engañador. Y en estos últimos días la palabra de Dios nos habla, hermano, probad todo espíritu. Porque por ahí vamos a escuchar, dice la sierva del Señor, que mientras Dios estaría llevando a cabo el mensaje del tercer ángel, escuchen esto, hermanos. Tengo toda esa cita para que estoy tratando de correr a la velocidad del rayo aquí ahora. Dice la sierva del Señor que mientras la voz del mensaje del tercer ángel estaría sonando por toda la tierra, por televisión, por radio, periódicos, letreros, Satanás estaría levantando otras voces diciendo, yo tengo un mensaje, yo tengo una verdad. Y dice ella que todo eso era para desviarnos de la tarea solemne que tenemos de presentar al mundo el último mensaje de misericordia. Hermanos, así como Gedeón necesitó estar seguro de que era Dios que le estaba guiando, cuánto más nosotros, hermanos, en este tiempo en que estamos viviendo. Y esta petición no es por puro capricho. Fíjense lo que él pedía. Él pidió que el rocío tuviese sobre el vellón. Yo te pregunto, hermanos, ¿qué lección podemos aprender aquí? ¿Qué representaría ese rocío? Vamos a estudiar la Biblia rapidito. Me quedan, ahora cojo los 10 minutos que me robaron. Escuchen esto, hermano. Vamos a ver qué estaría representado en este rocío. Porque Gedeón quería estar seguro que el rocío estará. Evidencia de rocío. Ya bien sea en el vellón o en la tierra. Pero él quería ver el rocío. Que una hermanita que dice, ¿será el Espíritu Santo? Vamos a la palabra de Dios. Hermanos, él quería estar seguro que el rocío estuviese con él. Vayamos rapidito, hermanos. Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio. Vamos a ir rapidito, vamos a buscar estos versículos. Me quedan 9 minutos y medio, vamos. 10, Deuteronomio 32. Vamos a ver por qué Gedeón. ¿Por qué Gedeón pidió? Porque recuerden, este siervo estaba siendo dirigido por Dios, pero él quería estar seguro. Y Dios, hermanos, pone en su corazón ver evidencia de rocío. ¿Saben lo que es el rocío, verdad? Ok. No tengo aquí el Deuteronomio 32, 1 y 2. Ay, hermanos y amigos, allá en el cielo va a ser lindo la eternidad, porque pasaremos estudiando todas estas cosas. Pero aquí tenemos que estudiar también, para no ser engañados. Dice aquí, Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel. Otra vez la misma promesa que nos dio a nosotros
Él se le dio al pueblo de Israel de guiarlo a través del Espíritu Santo. Note cómo dice aquí. Deuteronomio 32, 1 y 2. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Versículo 2. Goteará, ¿cómo qué? Como la lluvia mi enseñanza. Destilará, ¿cómo qué? Como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grana, y como las gotas sobre la hierba. Dios dio la promesa al pueblo de Israel, que era el plan de Él poner sus enseñanzas, poner el rocío, la lluvia, el agua. Todo eso son símbolos, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Vayamos rapidito al libro de San Juan, rapidito, y volvamos de nuevo. Vamos, para que no solamente digan, mira, el pastor Pérez dijo allí. No, lo leímos en la Biblia. Hermanos, la razón del éxito de Gedeón no implicaría en los 32,000 soldados, ni en 22,000, ni en 10,000. Es más, ni en los 300 siquiera. Yo creo que Dios por misericordia le dejó 300 a él ahí. Pero quien peleó por él fue Dios, hermanos. ¿Quién peleará por nosotros en esta hora, hermanos? Ah, mi hermano, Jehová de los ejércitos, hermanos. Dios quiere, hermanos. Hay un dicho que dice que nadie es indispensable, pero todos somos necesarios. Dios siempre se ha valido de instrumento humano para llevar a cabo la palabra, porque Él quiere hacernos nosotros copartícipes de su reino. Y no tengo eso aquí. Pero se necesita, hermanos, el Espíritu Santo. No fue casualidad que Gedeón pidió prueba de rocío. Era para darnos una enseñanza, hermanos, que necesitamos el Espíritu Santo. Nota cómo dice aquí San Juan 7, 37, 38 y 39. Muy conocido, muy conocido. Tengo unos versículos más que para ir cortando, ¿no? Vamos a dar este mensaje a mitad. En otra ocasión podemos seguir estudiando el año que viene. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Dice aquí, hermanos, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, esos ríos de agua viva, esa agua, era un símbolo de que dice él ahí. El versículo que sigue. Esto le hablaba del Espíritu Santo, que habría de venir sobre ellos. Hermanos, Dios nos ha dado enseñanzas. Dios nos ha dado un mensaje que debe extenderse por todo el mundo. La razón que es el plan de Dios, que esta verdad desde el primero, segundo y tercer ángel se extiende por el mundo entero, es porque los engaños de Babilonia se han extendido por todo el mundo. Dice Apocalipsis 13 que ha engañado al mundo entero, hermanos. Pero mientras el mundo entero está bebiendo del vino de Babilonia, Dios está preparando un remanente, que así como Gedeón, van a entender que una gran necesidad para ellos es recibir ese rocío. Hay muchos otros versículos que nos hablan, que nos ilustran el rocío con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Hermanos, esa historia está ahí para darnos fortaleza, aquello que Dios nos ha llamado, ya bien sea como pastores, laicos, no importa quiénes seamos, no importa. Cada uno de nosotros tenemos que entender, los padres de familia, que si no es por el Espíritu de Dios, no vamos a poder, hermanos, terminar esta obra que Dios nos ha encomendado. Hermanos,
Va a haber una hermana. Yo voy a cortar aquí, que el tiempo se me ha terminado. Hay una hermana que me ha pedido que quiere tener un poema. Y ese poema se titula Cristo viene. Esta hermana es muy querida para nuestro ministerio. Es una de esas hermanitas que detrás del telón siempre te la ve allí como las ovejitas. Si la busca, siempre está trabajando como la hormiguita. Venga acá, mi hermanita querida. Ella tiene un poema. Cristo viene. Antes de venir Cristo, el pueblo de Dios es remanente. Antes de venir Cristo, el remanente. Recuerden esto. Quédese ahí, hermanita, quédate ahí. Escuchen esto, hermanos. Quiero que quede esto en la mente de cada uno de ustedes. Yo sé que todos ustedes, ojalá, hayan leído el capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 12, 17. Hemos siempre enseñado que se describe a la iglesia pura de todos los tiempos. ¿Han notado ustedes, hermanos, que cuando llega al final de ese capítulo, dice que Satanás, el dragón, solamente se llenó de ira con la mujer? No, espere, lea su Biblia. Eso es lo que dice, que solamente se llenó de ira con la mujer. Sí, pero solamente se enojó. Pero no fue a hacer la guerra contra toda la mujer. Ojalá que ustedes entiendan lo que estoy hablando. Ojalá que el Espíritu Santo le ayude a entender lo que estoy tratando de dejar aquí. El dragón solamente se enojó con la iglesia. Pero la guerra, hermanos, fue y la hizo ¿contra quiénes? Contra el remanente de su simiente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el remanente que va a recibir ese rocío, que van a poner a Dios, van a pedir: Señor, si es tu Espíritu Santo, muéstranos a través de tus enseñanzas, como tú prometiste a pueblo de Israel. Hermano, nuestras doctrinas, muchos están enseñando que no tiene importancia la doctrina. Ay, hermanos, Jesús enseñó doctrina, los apóstoles enseñaron doctrina, y este mensaje va a triunfar porque van a poner en alto las doctrinas que Dios tiene, las verdades, los estandartes que Dios tiene para esta hora. Que Dios nos bendiga. Vamos a oír a Cristo viene. Cristo viene. Según dice la Escritura, y por lo que ya se ha visto, pronto veremos a Cristo descender de las alturas. Y ofuscado en la diablura, vive este mundo perdido, pero tú, hermano querido, avanza y no te detengas. Y antes de que Cristo venga, despierta si estás dormido. ¿Cuántos aquí en este suelo de miedo van a gemir al ver a Cristo venir sobre las nubes del cielo? Caerá llanto sin consuelo sobre todo el que ha vivido, dando espaldas al ungido, Jesús, el Hijo de Dios. Mas si oyeres hoy su voz, despierta si estás dormido. Al que no quiera pasar por la gran tribulación, ábrale su corazón a Cristo de par en par. Solo Él te podrá salvar. Si a sus pies vienes rendido, si vives muy afligido, pídele a Dios que te guarde. Y antes de que sea muy tarde, despierta si estás dormido. Al cristiano que esté frío, que avance a reconciliarse, o aquí tendrá que quedarse llorando con los impíos. Y si tú, hermanito mío, te sientes muy afligido, nunca te des por vencido. Con
Cristo eres invencible y antes de ese día terrible, despierta si estás dormido. Hermanos, ¿sabe una cosa? Yo sé que ella me va a regañar después, pero Dios la inspira a ella a escribir esos pensamientos. Estuvo compartiendo conmigo en la semana varios temas, poemas que Dios ha puesto en su corazón. Y dije, hermanito, díganos alguno ahí, ¿no? ¿A cuánto le gustó ese? ¿Ah? Ya ella me leyó alguno por ahí en la semana y mi corazón se movía. Ojalá que te haya movido tu corazón también. Hermanos, vamos a tener el lindo tema y vamos a terminar con una oración enseguida. Amante Padre, que moras en los cielos y en el corazón de tu pueblo. Aquí un grupo de tus hijos seguimos implorando tu presencia, Señor. Oh Padre, que ese Santo Espíritu pueda venir y encontrar cabida en los corazones de nuestros hijos. Que ese tu Santo Espíritu pueda venir y encontrar cabida en los corazones de nosotros, los padres. Padre, ayúdanos para revelar al mundo tu carácter y que el mundo pueda ver que todavía en este tiempo crítico tú tienes un pueblo que se prepara para tu venida. Bendice esta santa convocación. Bendice tu iglesia donde quiera que estés. Y ayúdanos, Señor, a muy pronto poder decir todos a una: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. En el nombre de Jesús. Amén.